Éxodo 3, versículo 1. Voy a comenzar a leer en el versículo 1. Si ya están allí. Dice así: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, primer llamado, ven, por tanto, le dice Dios a Moisés: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Este era un llamado de Dios. Dios lo estaba llamando a Moisés para que vaya, lo estaba enviando. Era una misión, era un proyecto que Dios tenía. ¿Cuál era el proyecto de Dios? Rescatar a su pueblo que estaba en esclavitud. Y para eso llamaba a Moisés y lo mandaba, lo enviaba a Egipto. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Claro está, Moisés vio semejante proyecto y dijo: yo no soy capaz de esto, yo no tengo nada como para poder hacer semejante proyecto. Y le respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: he aquí que llego yo a los hijos de Israel, y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿cuál es su nombre?, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: el yo soy me envió a vosotros. Esta es una expresión que habla de la existencia. El nombre yo soy es la existencia por encima de todo lo que existe, primero que nada y antes que nada. Eso es lo que le dijo Dios a Moisés. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Versículo 16. Ve. Estas fueron las instrucciones. Aquí vienen las instrucciones. Dice: ve y reúne a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto.
y he dicho: yo os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Y oirán tu voz, e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificios a Jehová, nuestro Dios. Mas yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir sino por mano fuerte, pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejará ir. Y versículos 21 y 22: y yo daré a este pueblo gracia con los ojos de los egipcios, para que cuando salgáis no vayáis con las manos vacías, sino que pedirá cada mujer a su vecina y a su huéspeda alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, los cuales pondréis sobre vuestros hijos y vuestras hijas, y despojaréis a Egipto. Amén y amén. Este era el proyecto de Dios. Si queremos buscar un proyecto de Dios, este era el proyecto de Dios. ¿De qué se trataba? Se trataba de liberar a su pueblo, que estaba siendo esclavizado, que estaba en una situación mala, que estaban viviendo mal y que no estaban viviendo la libertad que Dios les había concedido. Entonces Dios llama a Moisés, a un hombre que quizás no tenía las cualidades o las capacidades, o quizás no sabía cómo hablar porque era tartamudo. Muchas cosas podían pasar por Moisés, pero Dios había visto el corazón de Moisés y decidió llamarlo a Moisés y enviarlo muy lejos, a una tierra muy lejana, pero una tierra donde su pueblo estaba en esclavitud, a una tierra donde su pueblo estaba pasándola mal, a una tierra donde su pueblo necesitaba liberación, y allí lo manda. Pero hay un detalle que quiero tocar aquí, solamente ahora tocarlo, después sigo con el tema, que es que lo último que le dice allí es que las mujeres le dijeran a sus vecinos, a sus huéspedas, si quieren paz y tranquilidad en sus vidas, inviertan en este proyecto. En otras palabras, lo que ellos fueron a decirles: nosotros nos tenemos que ir, pero tenemos que ir con los recursos necesarios. Así que fueron y les pidieron a ellos, dijeron: necesitamos los recursos para salir, para ir. Y se los pidieron a sus vecinos, y se los pidieron a los que los hospedaban en sus casas. Y los vecinos le dieron. Y ellos salieron con todas esas cosas a la tierra que Dios le prometía. Estas palabras eran las que las mujeres le decían a sus vecinas y a las que las tenían viviendo en sus casas. Mujeres, comienzo a hablarles. Díganle a sus maridos: tengo un lugar donde puedes invertir con ganancias extraordinarias. Y también, ¿por qué no?, a sus vecinos y conocidos. Guarden eso en su corazón, ya vamos a volver por ahí. Volviendo a Moisés, Dios pone en Moisés un gran proyecto, un proyecto desafiante por completo, un proyecto que era realmente difícil. No era un proyecto más, era un proyecto totalmente desafiante, totalmente difícil, imposible parecía, pero además sin medios, aparentemente sin medios para poder lograrlo.
estaba en inferioridad de condiciones, inferioridad completa. Era un hombre con un palito en la mano contra el imperio más grande en ese momento en la tierra. Faraón era el hombre más poderoso sobre la tierra en ese instante. Además, lo hace en soledad, totalmente en soledad. Y llama a Moisés y a su familia a un proyecto que solamente él podía tener en su corazón y confiar que era de Dios. El viaje era largo, muy, pero muy largo y lejano, y por supuesto, nada sencillo. Pero comenzaron a llegar los inversores para ese proyecto, los que se sumaban para ese proyecto. Claro está, primero fue su familia, luego vamos a ver que también se suma su suegro. El punto es que en los proyectos de Dios necesitamos sumarnos, y de esto te quiero hablar hoy. En los proyectos de Dios necesitamos sumarnos, porque Dios tiene proyectos y Él nos llama a sumarnos para que también nosotros podamos beneficiarnos de lo que Dios está por hacer. Déjenme que les cuente, les muestre cómo, por ejemplo, sus discípulos, los discípulos de Jesús en el tiempo de Jesús, se sumaban a los proyectos de Jesús. Mateo 21:6. Mateo 21:6. Dice: y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. El proyecto no era tan complicado, ni difícil, ni desafiante como el de Moisés. Pero Jesús les dijo: mire, vayan al pueblo y cuando entren van a encontrar allí un asna con un pollino al lado, tráiganmelo. Y si les llegan a preguntar por qué se están llevando algo que no es de ustedes, díganle: el Señor los necesita, después se lo va a devolver. Y dice que los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino. Pero fíjense el detalle acá, dice: y pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. ¿Qué hicieron? Tomaron sus propios mantos y los pusieron arriba del asna, del pollino, para que Jesús se sentara sobre ellos. Los mantos de cada uno, esos mantos representaban su propia vida. No es como ahora que uno dice: bueno, me quité el saco, o una prenda, o el pullover. No, esos mantos era su posición, conforme a si eran más coloridos, con mejor tela, o esos mantos eran el fruto de su trabajo. No era solamente una prenda, era muchísimo más, era de muchísima más importancia a nivel social. ¿Se acuerdan cuando José, su padre, le regala esa túnica de colores? Eso lo representaba, que él era un hombre rico, poderoso, y por eso muchos le tenían envidia. Los mantos representaban autoridad. Jesús tenía uno muy especial, por lo cual cuando lo crucifican se pelean por él, porque no era cualquier cosa, era un manto muy especial. Y dice que allí ellos se quitaron su manto y lo pusieron arriba del asna para que Jesús se sentara sobre ellos. Ellos estaban invirtiendo en un proyecto muy especial de Jesús, que era la entrada triunfal, que así se conoce, la entrada de Jesús a Jerusalén, declarando, conforme a las Escrituras, que Él era el Rey, que Él era el Rey. Es decir, estaban invirtiendo en el proyecto de Jesús como Rey de los judíos. Tremendo. ¿Lo había visto alguna vez? ¿Le había mostrado Dios algo así? Pues a mí me lo mostró esta mañana. Él me dijo: ahí está. Ellos invirtieron en el proyecto de Jesús como Rey de los judíos. Lo hicieron.
Y después tiraron esa, porque una vez que Jesús se había sentado arriba, estuvo sobre el lomo del asno, que seguramente estaba sucio. Lo tiraron. No. Nada de lo que tú inviertes en los proyectos de Dios se tira o se pierde. Por el contrario, eso fue una muy importante inversión. Claro que sí. ¿Se imagina la unción que se había impregnado en esas telas, en esos mantos? ¿Se imagina la unción que tenían esos mantos? Cuando se bajó Jesús y ellos tomaron esos mantos y se los pusieron sobre ellos, ¿se imaginan la unción que vino sobre ellos? ¡Wow! ¿Cuánto daríamos por tener uno de esos mantos sobre nuestras vidas, verdad? Esos mantos representaban precisamente el manto de Jesús, cubriéndolos con el Espíritu Santo sobre ellos. Verdaderamente no era cualquier cosa, era la inversión más importante, con la ganancia más tremenda que ellos pudieron y que nadie podía llegar a tener. Invertir hoy en día es algo más común, oír o entender lo que se habla y se hace al invertir en proyectos. Todos los que han ganado algún dinero, por ejemplo los deportistas, buscan y se asesoran mucho sobre nuevos proyectos donde invertir. Entonces aparecen los famosos unicornios, que no tienen nada que ver con el caballito, con el coso aquí, sino que son especie de pequeñas empresas con grandes posibilidades, proyectos con gran futuro, que daría a sus inversores grandes ganancias y rápidas ganancias. Eso es lo que buscan. Ahora, si estas empresas, muchas veces familiares o muy incipientes, pueden dar tantas ganancias, a su vez reciben tantas multimillonarias inversiones. Yo me pregunto, si estos proyectos del hombre pueden generar semejante mover, yo me pregunto, ¿cuánto más ganancias, cuánto más mover puede dar el invertir en un proyecto de Dios? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Lucas 18:28 en adelante. Dice así: entonces Pedro dijo: he aquí, nosotros hemos dejado nuestras posesiones y te hemos seguido. Y él les dijo, Jesús: de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa, padres, hermanos, mujer, hijos, por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Marcos 10:29 lo dice de otra manera. Dice: respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermanas, padre, madre, mujer, hijo o tierras a causa de mí y del Evangelio, es decir, el proyecto de Dios, el proyecto del Señor, el proyecto de Jesús, el Evangelio de Cristo, que no reciba 100 veces más en ahora, en este tiempo. Es decir, invertir en el Evangelio de Cristo, invertir en el proyecto de Dios, trae, según Jesús, una recompensa, una ganancia de 100 veces, pero no allá alguna vez, no, ahora, en este tiempo. Y entonces nombra casa, hermanos, madres, hijos, tierras, con persecución en el siglo venidero, la vida eterna. Dice: pero muchos primeros serán postreros, y los postreros primeros. Déjame decirte, estamos viviendo los tiempos postreros. Es el tiempo de los postreros, sí, es el tiempo para nosotros. Es
cuando nos tenemos que dar cuenta que Dios nos llama a invertir en sus proyectos porque hay mucho más para nosotros. Mi pregunta es, ¿qué empresa o qué inversión te asegura 100 veces más de lo que tú inviertes? Absolutamente ninguna. Absolutamente ninguna. Dios nos ha dado por primera vez, Dios nos ha entregado, nos ha dado, nos ha llamado por primera vez un real y desafiante proyecto. Iglesia, por primera vez en todos estos años tenemos un verdadero y poderoso, desafiante proyecto de Dios en nuestras manos. Dios nos lo ha confiado, algo donde Él se va a manifestar y se va a glorificar con poder. Para Él, por supuesto, para Él es gran ganancia. Escuche esto, entre nosotros, Él la quiere compartir con nosotros. Él la quiere compartir contigo. Él la quiere compartir con nosotros. Por eso hoy quiero invitarte. Hoy quiero invitarlos a algo, a invertir en los proyectos de Dios. Quiero invitarlos a invertir en los proyectos de Dios. Hemos estado por años esperando este tiempo. Hemos estado por años esperando el proyecto verdadero de Dios para invertir, porque sabemos que invirtiendo ahí, las ganancias serán realmente incalculables. El desafío para nosotros es también como Moisés, viajar muy lejos, llegar a una tierra donde el pueblo está en una especie de esclavitud. Quizás usted dirá, por los asuntos políticos, no estoy hablando de eso, que seguramente puede haber algo de eso, seguramente puede haber en muchos otros lugares donde también lo hay y nadie dice nada, pero estoy hablando de un estado espiritual, porque si Dios hace un mover así, es porque Él sabe que espiritualmente están necesitando liberación, y allí Él nos manda con un propósito de abrir una obra que lleve su nombre, y no me refiero al nombre de la iglesia, me refiero a su nombre, porque allí Él pondrá su nombre. ¿Quién lo va a hacer? Él lo hará. Él lo hará, es su proyecto, no es nuestro, es su proyecto. ¿Por medio de quién lo hará? Ahí entramos nosotros. Él lo hará por medio nuestro, porque nos ha entregado a nosotros ese proyecto y nos ha encomendado que vayamos como encomendó a Moisés. Por supuesto que también le dijimos, pero nosotros no sabemos, pero nosotros no podemos, pero nosotros no tenemos con qué y cómo vamos a hacer y todas esas preguntas. Pero el Señor nos dijo, ve, porque yo estaré contigo, porque yo estaré contigo, y absolutamente nada ni nadie podrá contra ti. Amén. Aleluya. Y en 2 Corintios 1:9 dijo, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Hoy les compartí esto porque fue tan revelador para mí, tan revelador. Él dijo, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, es decir, ya están hechas. Pero dice, por medio de nosotros, es decir, Él nos utiliza a nosotros para que las promesas y la gloria de Dios venga. Nos utiliza a nosotros. ¿Saben? En la Biblia, y sobre todo en el libro de Hechos, vamos a encontrar muchas veces cómo las iglesias encaminaban al apóstol Pablo y a sus discípulos para los viajes misioneros. Como Bernabé, Silas, Juan, eran encaminados por la iglesia. ¿Qué quiere decir
encaminar. Este encaminar es proveerles los medios para sus viajes. Es decir, ellos salían pero no tenían nada, no tenían medios, no tenían nada. Así que llegaban hasta un lugar y ahora tengo que ir a los Corintios. Bueno, la iglesia que estaba allí los encaminaba, es decir, le daba todo lo que necesitaban para que ellos pudieran ir en ese viaje misionero. Y esto era lo que traía grandes bendiciones, grandes beneficios para la iglesia que lo hacía. De hecho, hoy en día se sigue haciendo. Los misioneros salen a la misión, pero salen encaminados, es decir, hay otros que proveen para que ellos puedan llevar adelante esa misión. De hecho, le decía, hay instituciones, entidades misioneras que se encargan de recibir todas esas ofrendas y enviarlas a los misioneros, porque así funciona la iglesia. Cada vez que hay un proyecto de Dios, y sobre todo en cuanto a misionar, hay quienes Dios toca el corazón y les encomienda, los mueve a que sean ellos quien provean lo necesario para ese proyecto. Hoy tenemos nosotros la gran oportunidad. Iglesia, créame, hoy tenemos nosotros la gran oportunidad, pues Dios nos manda a misionar a Cuba. Aleluya. Hoy nosotros tenemos la gran oportunidad porque Dios nos está mandando a misionar. Déjeme que le lea 2 de Corintios 8, capítulo 1, la iglesia de Macedonia. Dice así en 2 de Corintios 8:1: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Dice aquí que Dios le dio una gracia especial. Por eso dije, hoy nosotros tenemos la gran oportunidad, la gracia de Dios que viene también sobre nosotros, la misma que el apóstol Pablo le estaba haciendo saber a los de la iglesia de Corintios, que había venido sobre la iglesia de Macedonia. ¿Cuál era esa gracia? Dice que en gran prueba de tribulación y abundancia de gozo y su profunda pobreza, abundaron en riquezas de generosidad. La situación era esta: ellos estaban muy mal, mucha presión mental, muchos problemas, muchas situaciones difíciles, una pobreza terrible. Pero necesitaban una gracia de Dios, necesitaban una oportunidad de Dios para salir de todo eso. ¿Qué hizo Dios? Les dio la gran oportunidad de poder dar, pero no dar solamente, dar generosamente, es decir, dar mucho para poder salir de todo eso. ¿Se acuerdan cuando vimos el estar agradecidos, cómo Dios envía lo que pareciera que fuera una prueba, pero en realidad es lo que se necesita para salir de esa situación mala? Bueno, ellos recibieron una gracia, un favor de Dios. ¿Cuál era el favor? Que ahora le daba a Dios la oportunidad de un proyecto para que pudieran sembrar en ese proyecto, pero no poco, sino muchísimo, generosamente, dice allí. Y entonces ellos saldrían de todos sus problemas y de su profunda pobreza. Pues doy testimonio, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Es decir, dieron lo que podían, pero luego fueron mucho más allá de lo que podían. Esto es lo que está diciendo. Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este dar y recibir. Es decir,
Ellos fueron conscientes de que tenían una gran oportunidad delante de ellos, que era la oportunidad para salir de la pobreza, que era la oportunidad para salir de los problemas, que era la oportunidad que tenían. Y Pablo no los quería dejar partir porque, claro, los veía tan pobres que dijo, no, ustedes no den. Y ellos le rogaron y le suplicaron, no nos hagas esto es lo que Dios nos está dando, la posibilidad que Dios nos está dando, el favor de Dios es esto, no nos hagas esto, déjanos dar a nosotros. Y no, dice, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Qué es lo que hizo Pablo? Pablo les mostró cómo Dios había obrado en la iglesia de Macedonia y ahora les dice a Tito, que estás en Corinto, decirle a la iglesia que también haga lo mismo. Y yo vine a decirte, iglesia, vengo a decirte, tenemos que hacer lo mismo. Tenemos que hacer lo mismo. Dios nos está dando la oportunidad, ha puesto gracia sobre nosotros, con este proyecto de Dios, tenemos que hacer lo mismo. Por tanto, como en todo abundáis, dice, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros, abunden también en esta gracia. Abunden también en esta gracia. Aprendan a sembrar, a invertir en los proyectos de Dios. Aprendan que cada vez que Dios pone un proyecto, y nosotros hace muchos años que lo estábamos esperando, es la oportunidad que Dios nos está dando para elevarnos, para llenarnos de toda gracia, para que podamos salir de la pobreza, de los problemas y de toda situación contraria. Es la oportunidad que Dios nos está dando para alcanzar las alturas espirituales, la abundancia que el Señor tiene para nosotros. Pero quizás alguno en este momento está diciendo, ay, a mí me gustaría, pero no tengo. Bueno, ahí estaba el ejemplo, por eso Pablo lo ponía. Porque ellos no tenían nada, al contrario, eran absolutamente y profundamente pobres. Esta es entonces la gran oportunidad. Si no tienes, si no puedes, esta es la gran oportunidad que estabas necesitando. ¿Para qué? Para salir del famoso no puedo y vivir en la abundancia que el Señor ya hizo disponible. Este es el momento para salir del no puedo, del siempre no puedo. De decirle a tus hijos no se puede. De decirle a tu esposa no se puede. Y que llegue el momento donde le puedas decir qué es lo que quieren, porque sí podemos. Porque hay abundancia. ¿Y a dónde? Allá vamos, no hay problema. ¿Y qué hace falta? Compremos, no hay problema. ¿Por qué? Porque viene la abundancia. Esta es la gran oportunidad. Este es el gran momento para dejar todo eso que el diablo había estado robando y alcanzar las alturas y la abundancia del Señor. La iglesia en Filipos es otro ejemplo. Filipenses 4:10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo estaba misionando y entonces la iglesia le mandó lo que él necesitaba para su sustento, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba oportunidad, le faltaba una oportunidad. Hoy nosotros la tenemos. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Pablo no estaba parado en pedir. Pablo no estaba parado en esa postura de exigirles, como acá no estamos parados en pedir nada ni exigir nada. Estamos hablando de la gran oportunidad que Dios nos pone, la gran oportunidad que tenemos por delante de invertir en los asuntos de Dios, en los proyectos de Dios.
Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de mi predicación del Evangelio, cuando comenzó su primer viaje misionero para llevar el Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón del dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Amados, de esto se trata. De esto estamos hablando. No es que busque dádivas. No estoy buscando dádivas. Y no estamos hablando acá de que usted venga a dar dádivas, es decir, limosna. No buscamos que usted venga, bueno, le voy a dar unos pesos a la iglesia, le doy unos pesos a la... No estamos buscando eso. Lo que estamos buscando, dice allí, no estamos buscando dádivas, sino que buscamos fruto que abunde en vuestra cuenta. Fruto que Dios ya haya puesto o pondrá. Amén. Fruto que viene de parte de Dios para que lo puedas usar en este proyecto. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante. Escuché lo que es darle a Dios. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios pues, y esta es la promesa, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Yo estoy seguro que muchos de ustedes este último versículo lo conocían, lo usaban, lo citaban y lo tenían. Pero déjeme decirles que ese versículo está en un contexto de invertir, de sembrar en los proyectos de Dios, en los proyectos de evangelizar de Dios, en los proyectos en que Dios pone para salir a llevar el Evangelio. En ese contexto está este versículo. Pues entonces, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Amén. Quiero ahora enseñarte, aprendiendo, le puse como subtítulo, a unirse a los proyectos de Dios. Aprendiendo a unirnos a los proyectos de Dios. Amado, Dios no necesita de nosotros para hacer o llevar a cabo sus proyectos. No tenga ninguna duda. Dios no necesita de nosotros. Pero nos hace el favor y el honor de incluirnos. ¿Para qué? Para que seamos nosotros también beneficiados al hacerlo. Él no necesita de ti. Él es el dueño de todo. Si tuviera hambre, no te va a pedir a ti. Si tuviera necesidad, ¿por qué te pediría a ti? Él es el dueño de todo. Salmo 50:12 dice, y si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿Usted cree que Dios necesita de su dinero, que Dios necesita de su siembra o de cualquier cosa que venga de su parte? Absolutamente no. Dios no necesita nada. Él es el dueño del mundo y de su plenitud. ¿Por qué es que hemos visto cómo Dios usa a las iglesias para sus proyectos? Es porque quiere bendecir a las iglesias y por medio de esa herramienta poderosa, sacarlas de la miseria, de la pobreza, de los problemas, de la presión, de todo lo que el diablo está haciendo sobre las iglesias. Por eso sí quiere llamarte a que inviertas en los proyectos de Dios. Claro que no necesita de nosotros, pero al unirnos a Él en sus proyectos, nos unimos a Él en sus proyectos, no que Él se una a nosotros, porque muchos deciden, bueno, voy a poner un negocio o voy a hacer cosas quizás para la iglesia, pero deciden ellos lo que van a hacer. Se me ocurrió que podríamos poner tal cosa, o que se me ocurrió que tengo ganas hace mucho tiempo de poner tal cosa.
Y entonces digo, Señor, bendícelo. Y Dios dice, ¿quién te dijo que lo hicieras? ¿Por qué en lugar de estar pensando en las cosas que se te pueden ocurrir, por más que tengas buena voluntad o que sean buenas, por qué no me preguntas qué estoy haciendo yo y decides invertir en lo que yo estoy haciendo? Porque esa sí es mi voluntad para este tiempo, para este momento. Él nos permite que nos unamos en sus proyectos y nos permite invertir en sus negocios para luego hacernos parte en las ganancias. Jesús le dijo a su madre, ¿no sabes que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Eso lo dijo Jesús cuando era todavía un adolescente. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. Amados, en los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. No en los negocios del mundo, no en los negocios particulares, no en los negocios que cada uno se le ocurra. En los negocios del Padre es necesario estar. Y hoy tenemos claramente un negocio que viene de parte del Señor. Muchos hoy saben invertir porque se han movido y las redes y todas las noticias nos llevan a saber un poco más de inversión. Y hoy muchos compran dólares, otros compran acciones, ahora muchos usan la inversión en las criptomonedas. Son buenas inversiones, pero son inversiones de riesgo. El Señor hoy nos muestra una manera de invertir segura, sin riesgos y de ganancias muchísimo más grandes que cualquiera de las anteriores. Que Dios te bendiga, que Dios te dé sabiduría y que en este tiempo el Señor te use para sus proyectos más grandes, porque así es como Él obra en su iglesia, con su pueblo, para bendecirlos y para llevarlos a las alturas donde solos jamás llegarían. Dios te bendiga.